Un programa dinámico y ameno, conducido por Víctor Blázquez y Alfredo Villagrán, donde las voces de la industria turística más importante de México y el mundo, así como especialistas, participan para difundir y promover todos los temas relacionados con el mundo del turismo de reuniones. Turismo y Negocios TV. Muy buenas noches, amigos de toda la República y nuestros amigos allá en la Unión Americana también, que están recibiendo la señal de Telefórmula en su programa Turismo y Negocios TV de este sábado. Les damos la más cordial bienvenida. Esta noche tenemos un programa muy activo, muy intenso, con temas muy importantes, hablando de los destinos de turismo, de reuniones clave en nuestro país. Vamos a tocar varios temas. La Ciudad de México es la primera que tocaremos esta noche, anfitriona del turismo de reuniones. Veracruz está de pie y funcionando de maravilla, y estará con nosotros también la directora del WTC de Veracruz y el director de la Oficina de Congreso y Visitantes. Y tendremos también las dimensiones y el impacto de la COP16 allá en Riviera Maya y en todo el mundo. Y al final pues veremos también cuáles son los eventos más importantes que vienen para el turismo de reuniones en nuestro país. Y empezaremos hoy dándole la bienvenida a todos los asistentes que estamos aquí, por supuesto, Alfredo Villagrán y Arévalo, como siempre. Amigos, muy buenas noches, bienvenidos a su programa Turismo y Reuniones, donde conocerán lo más importante de este segmento. Y bueno, le damos la bienvenida, está Roberto Ibarra con nosotros esta noche también. Buenas noches, amigos de México y de Estados Unidos. Buenas noches. Y tenemos como invitado especial, invitado de lujo, a don Carlos McKinley, que es el director ejecutivo de la Oficina de Congresos y Convenciones de la Ciudad de México. Carlos, bienvenido, buenas noches. Gracias, buenas noches, amigas, amigos. Me da mucho gusto estar aquí en Turismo y Reunión y Negocios TV. Aquí estamos a sus órdenes. Pues bueno, vamos a platicar, vamos a entrar en materia. Hablemos con don Carlos McKinley de este destino, que es probablemente uno de los más importantes destinos en la República Mexicana. Aquí Roberto, Alfredo también tendrán opinión. ¿Y qué es lo que está pasando? ¿Cómo estamos trabajando? ¿Cómo nos está yendo en el panorama de la Ciudad de México como destino de turismo de reuniones? Bueno, la verdad es que nos está yendo afortunadamente bastante bien. Ustedes saben que esta Oficina de Congresos y Convenciones se creó en el 2008 a iniciativa de la Secretaría de Turismo de don Alejandro Rojas, y ha estado funcionando a la par que otras 57 oficinas de congresos y convenciones que existen en el país. Y la verdad es que es muy importante no solo la Oficina de Congresos, sino todo el segmento. Quizás podría iniciar, si no hay ningún problema, dando algunas cifras. Ustedes saben que la importancia económica del turismo de reuniones en la Ciudad de México es de primer orden. Si hablamos en cantidad de generación de derrama económica, estamos hablando de que al año esta industria genera cerca de 12,000 millones de pesos de derrama económica, y efectivamente con esa cantidad representa cerca del 25, probablemente puede llegar hasta el 30% de lo que genera la actividad turística de la Ciudad de México al año. Es una actividad que casi llega al 2% del Producto Interno Bruto de la Ciudad de México, y por lo tanto estas cifras demuestran realmente esa importancia económica en materia de divisas, en materia de empleos. Al año llegan 135, 140 mil cuartos noche que ocupamos tan solo con los congresistas y convencionistas que vienen del extranjero, de otras partes de la República Mexicana. En fin, es realmente uno de los pilares de la economía del turismo de la Ciudad de México. Que quizá por ser la ciudad tan grande y con tanto movimiento, a veces no nos damos cuenta de esto que sucede en esta ciudad, Roberto. Sí, mira, en México, es la capital del país. Aquí vivimos 10 millones en el Distrito Federal, más otros 10 millones el área conurbada, 20 millones, somos una de las ciudades más grandes del mundo. Y para turismo, reuniones, congresos, convenciones y exposiciones a nivel mundial, tenemos por ahí un lugar número 15 a nivel mundial en congresos, convenciones, grandes centros de convenciones, para mencionar algunos: Centro Banamex, Centro Bancomer,
World Trade Center de la Ciudad de México, tenemos Expo Reforma, tenemos el siglo XX, el Centro Médico Nacional, que fue de los primeros centros de convenciones del país. Entonces tenemos una gran infraestructura en centros de convenciones, tenemos una gran infraestructura en cuartos, hoteles de gran turismo de 5 estrellas, tenemos todo la Ciudad de México. Alfredo, ¿qué opinas? Pues yo opino que efectivamente contamos con una gran cantidad de atractivos. Tú acabas de nombrar a los hoteles recinto. Tenemos hoteles recintos muy importantes, que además de esa característica del hotel recinto, que tienes en el mismo lugar donde hospedarte, tienen los hoteles 4, 5, 6 restaurantes, no necesitas salir, chefs de primera categoría, alimentos perfectamente salubres y puedes desarrollar tus labores muy bien. Por eso la Ciudad de México es un gran destino. Y como dijo Víctor, es muy probable que sea el primer gran destino de convenciones del país. No, y los atractivos que estamos viendo, los amigos están viendo en su pantalla, pues escenas espectaculares que a los ojos de propios y de extraños, la Ciudad de México tiene todos estos atractivos que además ayudan a enriquecer la experiencia de un congreso, una convención en nuestra ciudad. Ayudan mucho, todos estos atractivos ayudan mucho. Obviamente pensemos que probablemente en términos de turismo de reuniones lo que más interesa a quienes van a organizar esos eventos es la accesibilidad y por lo tanto a través del aeropuerto internacional, a través del aeropuerto de Toluca, a través de las centrales camioneras, a través de las vías, autopistas que llegan a la ciudad, ese es un punto muy importante. El otro, como el que ustedes comentaron, es el de la cantidad de recintos, infraestructura que hay y eso obviamente nos posiciona muy bien. Hay un elemento que es importante, que es lo siguiente: nosotros cuando promovemos a la ciudad para que aquí se hagan congresos y convenciones, le decimos al organizador, tu congresista, tu convencionista aquí va a estar muy a gusto, va a estar muy dedicado a tu congreso, porque no va a haber un espacio para realmente despejarse del todo del congreso, con las visitas técnicas que se hacen, con las visitas turísticas, con los sitios maravillosos que se visitan. En el fondo, un congreso aquí es mucho más productivo muchas veces que en otros recintos o espacios. A veces se van a destinos de otros países, etcétera, que parecen como muy exóticos, pero sin embargo aquí los resultados son, en lo profesional y en lo cultural, muy importante. Hemos ganado congresos simple y sencillamente que ofrecemos para una cena de gala o un cóctel de bienvenida un recinto, pero eso es una sola parte. Claro, lo que es más importante es todo lo que arropa a la Ciudad de México en materia de conectividad, en materia de seguridad que existe para el congresista, el convencionista y todas esas facilidades con una gran cantidad de prestadores de servicios turísticos especializados que hacen muy bien su trabajo y que muchas veces son llamados al extranjero para hacer ese trabajo que hacen aquí con nosotros. Oye, Carlos, te tengo que preguntar, el nivel de eficiencia de la ciudad, por supuesto, es muy importante, conectividad, todas las facilidades, y cómo tu oficina, que tienes una presión fuerte por que esto funcione, de repente enfrentas los problemas que tenemos en la ciudad, que todos conocemos. Grandes ciudades lo tienen, México tiene su particularidad. Bueno, nosotros podríamos decir que muchas veces el factor que juega en contra de nosotros suele ser la movilidad, suele ser el tema de la transportación de hoteles a recintos. Afortunadamente tenemos una cada vez mejor coordinación con las autoridades de la Secretaría de Seguridad Pública, de la CETRAVI, etcétera, y cada vez para los congresos grandes hacemos más operativos de agilización de tráfico, más operativos de vialidad, y eso ayuda muchísimo. Ese es un punto en el que a veces hemos tenido algunos problemas. Cuando se ocurre que estamos, por ejemplo, en un evento en Centro Banamex y hay que hacer una clausura en la Universidad Nacional Autónoma y hay que recorrer muchos kilómetros a una hora pico. Sin embargo, tratamos, antes de que se trabaje con ese congreso, nosotros como una oficina que ofrece asesoría, tratamos de hacer que desde su inicio el congreso esté bien planeado, no haya esos de alguna manera en materia de transporte que pueden afectar efectivamente esa logística. Esto habla de la importancia de la coordinación entre las oficinas de congresos y visitantes, los organizadores y las autoridades. Hablo de la Ciudad de México, vamos a hablar de otras ciudades de la República Mexicana que se encuentran en esta situación. Sí, fíjate que aquí en la Ciudad de México, tan grande que se ha instrumentado clústeres en la Ciudad de México. Y voy a poner un ejemplo, un clúster
es Centro Banamex con los hoteles de Polanco. Otro clúster es Centro Bancomer con los hoteles de Santa Fe. Otro, WTC con los hoteles de Insurgentes. Y otro, hoteles del centro con Expo Reforma. O sea, tenemos el que Son venga como a Congreso regionales. Convención, los vamos a ubicar en las diferentes zonas y vamos a evitar esa movilidad. Claro, para prevenir todo ese tipo de problemas. Y Carlos, cuéntanos ahora, ¿qué sigue? ¿Qué viene? ¿Qué viene? Tenemos un minuto más al aire para que lo bien, cierres. muy rápidamente, el trabajo de una oficina de congresos y convenciones es apasionante. Nosotros, por ejemplo, nos dedicamos a postular congresos, eso es muy importante, estamos postulando congresos y eso a veces es una dimensión que se pierde de aquí al año 2016, 17, 18, ahora acabamos de recibir una solicitud para empezar a postular un congreso para el 2019 y esa es una labor que tienes que hacer de manera conjunta con asociaciones, con prestadores de servicios turísticos. ¿Qué es lo que sigue? Muchos congresos de aquí a fin de año, por ejemplo el Mundial de Alcaldes, muchos congresos con el año entrante, Federación Dental Internacional, Mundial de Carreteras, Mundial de Cámaras de Comercio, muchos congresos para el 2012, 13, 14 y peleando para buscar más congresos y apoyarnos entre todos los prestadores e inclusive con los otros destinos de la República, nos apoyamos los congresos queden aquí en el país. Pues feliz. Y esto es Distrito Federal, un anfitrión del turismo de reuniones. Vamos a un corte, amigos. Aguilar González nació en Piedras Negras, en Tetla, Tlaxcala, en una de las llamadas ganaderías madre, pues ahí brotó la sangre de toros bravos para regarse en la mayoría de las dehesas del país, un 29 de abril de 1929. En dicha ganadería aprendió las faenas de tienta desde los 7 años y continuó haciéndolo hasta su muerte, acaecida un 27 de enero de 1981, cuando fiel a su tradición taurina tentaba una vaquilla en la ganadería de Coajamalucan en Tetla. Nuestro valiente matador tlaxcalteca no pudo con la embestida que la muerte le pegó justo en el corazón. Cuando los médicos que lo atendieron hicieron hasta lo imposible, no pudieron hacer nada para salvarle. Tras su muerte, nos deja un legado de triunfos y proezas taurinas que iniciaron la tarde en marzo de 1945, cuando se vistió por primera vez de luces para actuar en la placita de Tehuacán, Puebla, con bastante éxito. Prosiguió su carrera como novillero hasta llegar a presentarse en la monumental Plaza México, el 1 de junio de 1947, con novillos de la Laguna, alternando con Nacho Pérez el Consentido y Joselillo, y cortando las orejas al novillo que cerró plaza. Llegó a colocarse como novillero puntero hasta 1951 y posteriormente, cuando tomó la alternativa en México de manos del portugués Manolo dos Santos, el toro de su doctorado llevó como nombre Cartonero. Ya como matador, en 1952, el ranchero se presentó en la madre patria. Fue en Barcelona y alternó entonces con Antonio Caro y Rafael Lorente. Confirmó su alternativa en Madrid el 13 de julio del mismo año en una corrida de 8 toros. Su padrino fue el matador Manolo Navarro. En ese mismo festejo, el regiomontano Luis Briones confirmó al hispano Jaime Malavera y nuestro torero tlaxcalteca cortó una merecida oreja.